Hola, qué bueno que estés por acá. Sé bienvenido o bienvenida a esta clase y te felicito, ya que si te encuentras aquí es porque tienes ese gran deseo de aprender, sobre todo en el tema de antibióticos en medicina veterinaria de pequeños animales. Créeme, no te arrepentirás de quedarte hasta el final, ya que esta clase no tiene desperdicio. Estaremos hablando del secreto mejor guardado en la terapia antibiótica. Y con eso me refiero a los tres aspectos fundamentales que se deben considerar para poder hacer un uso consciente de antibióticos en pequeños animales. Y no solo eso, sino también su orden de consideración, lo cual es muy importante. Pero primero, déjame decirte el por qué hago todo esto. Después de varios años ejerciendo la medicina veterinaria, específicamente en la clínica de pequeñas especies, me di cuenta que más allá de atender pacientes, me encantaba el poder enseñar y sobre todo sobre mi pasión, la farmacología veterinaria, la cual de por sí ya venía estudiando incluso años antes de graduarme. Luego de haber consolidado unos conocimientos y también de la mano de profesores internacionales, también del área de la farmacología, me atreví a comenzar a impartir cursos y talleres en mi ciudad actual, obteniendo así el grato reconocimiento de mis colegas. Y en un momento pensé, si de esta manera yo logro ayudar a los colegas del gremio, ¿por qué no puedo utilizar el Internet para poder expandirme y ayudar a nivel internacional a otros colegas? Y de esa manera nació VetMeku, una academia de farmacología veterinaria que se encarga de impartir diversos cursos o capacitaciones para lograr la optimización terapéutica. Es decir, alcanzar la mayor cantidad de beneficios en el paciente, induciendo la menor cantidad de efectos adversos o, peor aún, tóxicos. Hoy en día, mi academia me ha permitido crecer e interactuar con otros colegas e inclusive otras academias e instituciones veterinarias hispanohablantes y de esa manera poder transmitir mis conocimientos y amor hacia la farmacología veterinaria. Así que incrementemos tu tasa de éxito en pacientes con infecciones bacterianas a través del uso de antibióticos con esta clase. Los tres aspectos fundamentales que debes considerar para hacer un uso consciente de antibióticos en pequeños animales. Pero, espera, no lo haremos así. Te invito a vivir la experiencia VetMeku en 3, 2. Los tres aspectos fundamentales que se deben considerar para hacer un uso consciente de antibióticos en pequeños animales. Seguramente a todos ustedes les hará bastante ruido visual ver esta imagen en donde tenemos dos placas, la que tenemos a mano izquierda en donde hay una alta susceptibilidad bacteriana ante los antibióticos que se le están siendo expuestas a través de esos discos, y otra a mano derecha la cual es completamente lo contrario, una muy pobre respuesta antibacteriana por parte de esos discos ante una bacteria muy probablemente multiresistente. Y aquí es donde comenzamos a hablar respecto a esos tres aspectos a considerar que son fundamentales para evitar en un futuro que ocurran este tipo de cosas. Y se los anticipo. Esas tres son el antibiótico a utilizar, el paciente y la bacteria o el tipo de infección a la que nos estamos enfrentando. Pero no solamente saber esos tres aspectos, sino el orden de consideración en la que se encuentran. Y seguramente el promedio de los médicos veterinarios e inclusive médicos humanos cometen el grave error de siempre considerar en primera instancia el antibiótico o el tipo de infección al cual se están enfrentando, y resulta ser que el paciente es el primer aspecto que debemos tomar en cuenta. Recuerden que el paciente es un universo. Puede tener diferentes edades, diferentes estatus fisiológicos, diferentes patologías o compromisos de algunos sistemas que me pueden permitir a mí o no colocar un antibiótico. Ese paciente puede estar ubicado en cualquier parte de ese universo. Lo primero que debemos considerar de ese paciente es la edad. No es lo mismo tratar a un paciente en etapa pediátrica, que es aproximadamente hasta los 6 meses de edad. No me refiero a etapa de cachorro, sino a la etapa en donde su organismo como tal ha logrado un desarrollo para que actúe de manera similar a lo que sería un adulto promedio. Tenemos al adulto promedio y por último al paciente geriátrico, ese paciente ya geronte o anciano en donde probablemente exista algún compromiso orgánico que nos pueda impedir o no el uso de un antibiótico. Podríamos mencionar que en pacientes pediátricos, y aprovechen para tomar nota porque esta información
está respaldada y validada para que no vayan a utilizar alguna mentira que puedan encontrar por internet. Y es que en pacientes pediátricos podemos clasificar los antibióticos en tres grandes grupos. Aquellos que son seguros, que aquí incluimos básicamente al grupo de los betalactámicos, llámese las penicilinas naturales, como la sódica, la procaínica, la benzatínica, las aminopenicilinas o las penicilinas semisintéticas, llámese amoxicilina o ampicilina, y las diversas cefalosporinas. Aquí también incluimos dentro de los betalactámicos las carbapenemas, pero no voy a hablar de ellos en este momento. Y también incluyo macrólidos de primera generación, como lo es el caso de la eritropoyetina. Hay otro grupo de fármacos que se encuentran permitidos, pero debemos hacer su uso con mucha precaución, ya que pueden inducir algunos efectos adversos, efectos indeseables, o que puedan someter a un estrés metabólico a ese paciente pediátrico. Y aquí incluimos la enrofloxacina, que es una fluoroquinolona de segunda generación, la clindamicina y el metronidazol. Pero hay otro grupo de antibióticos que en definitiva no es recomendado su uso, por eso es que está englobado en rojo. Y aquí encontramos las tetraciclinas, aminoglicósidos, fenicoles como el cloranfenicol y las sulfonamidas, llámese el trimetoprim sulfa. Resulta ser que siempre debemos encontrar el balance entre cuando la vida del paciente se encuentra en juego y qué tan necesario puede ser el uso de ese antibiótico. Porque si tengo un paciente de 2 meses y medio de edad en plena etapa pediátrica, pero debo estrictamente hacer el uso de una tetraciclina o un aminoglicósido o un trimetoprim sulfa, pues definitivamente, si no hay otra alternativa y la vida del paciente se encuentra en juego, pues definitivamente debo usarlo. Pero si existe alguna otra que pueda ser más segura y que me garantice el éxito terapéutico, pues deberíamos ponerla de primera opción. Los pacientes geriátricos generalmente, cuando hablamos de medicina canina, nos referimos a aquellos pacientes por encima de 7 u 8 años y en felinos generalmente a partir de los 9 años. Y aquí debemos considerar las patologías degenerativas que tenga de base ese paciente y la masa muscular. Muchas de esas mascotas padecen de un desarrollo muscular debido a la atrofia generada por la edad y debemos tomarla en cuenta sobre todo cuando se van a realizar inyecciones o punciones intramusculares. Si este paciente geronte presenta algún compromiso renal o hepático principalmente, debemos considerarlo para saber cuáles antibióticos utilizar y cuáles no. Si hablamos de un paciente renal, en definitiva, el uso quizás de algún aminoglicósido como la gentamicina, por ejemplo, o la oxitetraciclina, que es una tetraciclina, no debería ser nuestro antibiótico de primera línea. Y tenemos al paciente en teoría ideal, un adulto promedio, en líneas generales saludable, donde no exista un compromiso orgánico significativo y que nos permita la libertad terapéutica, que podamos utilizar todo ese arsenal de antibióticos que tenemos disponible. Debemos considerar de ese paciente qué sistemas se encuentran complicados, ya que cuando hablamos de alguna hepatopatía o un paciente con un compromiso hepático, debemos evitar el uso de las quinolonas y los macrólidos, como por ejemplo la enrofloxacina y la acitromicina. Y podemos considerar seguros todos aquellos betalactámicos, tetraciclinas y aminoglicósidos, porque el metabolismo hepático es muy pobre y su eliminación generalmente suele ser renal. También debemos considerar aquellos pacientes nefrópatas, como les venía mencionando. Y aquí repito, debemos evitar el uso de las tetraciclinas como la oxitetraciclina. Por eso escribo algunas, porque la doxiciclina más bien se elimina en mayor proporción a través de la bilis. Y los aminoglicósidos, ya que conocemos bien ese efecto nefrotóxico, induce una necrosis tubular renal, por lo cual se encuentra contraindicado. Y también deberíamos saber cuáles son las opciones que se pueden considerar seguras, como por ejemplo las penicilinas naturales, las semisintéticas como la ampicilina y la amoxicilina y los diferentes tipos de cefalosporinas. Sin embargo, les anticipo, las cefalosporinas generalmente, aquellas que son de tercera generación, ya a partir de las 4 semanas de edad pueden estar induciendo algún daño renal. De ese paciente también debemos considerar su estatus fisiológico. Fíjense, hemos hablado únicamente del primer aspecto, que es el paciente, y ya hay muchas cosas que debemos considerar. Si nosotros saltamos este primer paso y nos vamos directamente a la infección o al antibiótico que vamos a utilizar, estaríamos dejando de tomar en cuenta muchísimas cosas y muy probablemente nuestra terapéutica fracase.
Cuando tenemos un paciente, una hembra preñada, debemos evitar en lo mayor posible el uso de tetraciclinas, nitroimidazoles como el metronidazol y el secnidazol, los aminoglicósidos y las quinolonas. Y aquellos que son considerados seguros en hembras preñadas, como las penicilinas naturales, las semisintéticas, cefalosporinas y la eritromicina. Básicamente los mismos antibióticos que les comentaba que son seguros en pacientes pediátricos. Y aquí vuelvo a resaltar, si esa paciente presenta alguna enfermedad que amerite el uso de alguno de esos antibióticos que debemos evitar, pues habrá que hacerlo, porque siempre debemos poner por delante la vida de la madre respecto a los cachorros que aún no han nacido. También hay que considerar el estilo de vida, y esto es algo que no solemos hacer. Debemos tomar en cuenta si ese paciente es amigable o es un paciente agresivo o nervioso, si tolera la vía oral o no, es decir, si está presentando vómitos. Debemos tomar en cuenta si es un paciente indoor o un gato, por ejemplo, que es dentro de casa, que se deja tocar, que se deja manipular por los tutores, o es un gato de calle o outdoor que potencialmente sea agresivo. Si nosotros enviamos una terapia antibiótica por vía oral a una abuelita de 85 años que tiene un gato que hace la mitad de su vida en la calle y que casi nunca se deja tocar por ella, en definitiva, probablemente hayamos utilizado el antibiótico correcto en base a la infección que pueda estar presentando, pero nunca logrará ser administrado correctamente, por lo tanto cometeríamos un muy grave error y la terapia va a fracasar. Y fíjense, ya pasamos al segundo aspecto, que sería la infección o bacteria. De las bacterias, ¿qué debemos considerar principalmente? El tipo de bacteria clasificada según la tinción de Gram. La tinción de Gram se refiere al uso de unos colorantes que le permitirán a un grupo de bacterias teñirse de un color eosinofílico o rosado aproximadamente, esa tonalidad, y otro grupo de bacterias que van a tomar un color basofílico o púrpura, violeta, y eso va a depender, esa coloración o esa intensidad del color va a depender de cómo esté estructurada su pared celular. Hay quienes tienen una pared celular más gruesa, permite asimilar mayor cantidad del tinte de los colorantes que se utilizan y se tiñe de un color más intenso, que serían las bacterias gram positivas, y otras bacterias que al tener una pared celular más pequeña, adoptarían menor cantidad de ese tinte y darían un color más tenue o débil, como sería el color rosado. Y en base a esa pared celular y a ese tipo de bacterias, bien sea gram positiva o gram negativa, nosotros podríamos tener una idea de qué tipo de bacteria pueda llegar a ser y utilizar un antibiótico ideal, como por ejemplo el uso de beta-lactámicos que actúan rompiendo la pared celular. Por lo tanto, aquellas bacterias gram positivas podrán llegar a ser más susceptibles a ese antibiótico. También debemos tener en cuenta la ubicación de la infección. Por ejemplo, esa infección está localizada en un órgano. Ese órgano presenta contenido purulento, como por ejemplo el caso de un absceso prostático o una piómetra. Esa infección se encuentra en los pulmones o quizás se encuentra en sangre y ya estaríamos hablando de un paciente séptico. Hay antibióticos que permiten, de acuerdo a sus propiedades físico-químicas, poder tener cierto nivel de penetración hacia los órganos y ser utilizados de manera inteligente y efectiva para poder llegar a ese tejido y ejercer su efecto antibacteriano. Pero hay antibióticos que no tienen esa facilidad de pasar o atravesar los tejidos y logran buenas concentraciones o niveles a nivel de la sangre. Por lo tanto, en dado caso, para esos pacientes sépticos, ese grupo de antibióticos en específico puede llegar a ser aún más beneficioso. O si por casualidad contamos con un cultivo y por ende un antibiograma, podríamos saber con certeza, en dado caso, qué antibiótico podríamos utilizar. Y si se fijan bien en este examen, me agrada bastante colocarlo porque este es el deber ser. Fíjense, es un cultivo el cual se logró aislar una gran proporción de Escherichia coli, la cual salió altamente susceptible o sensible a la mayoría de los antibióticos, únicamente resistente a la doxiciclina. Y por último, después de haber tomado en cuenta todas esas consideraciones del paciente, todas las consideraciones de la infección o la bacteria implicada, ahora sí podemos hablar del antibiótico.
¿Y del antibiótico qué debemos considerar? Debemos considerar el espectro de acción, si actúa únicamente sobre bacterias gram positivas o gram negativas, siendo así de reducido espectro, o es un antibiótico de amplio espectro que logra abarcar ambos tipos de bacterias. El tipo de acción antibacteriana, hay quienes tienen propiedades bacteriostáticas para que el sistema inmunológico del paciente logre aniquilar la bacteria, o si es bactericida, y también tendremos algunos beneficios o consecuencias de cada tipo de antibiótico. La vía de administración, si vamos a hacer una terapia única con un antibiótico o vamos a hacer combinación de ellos, y para eso debemos conocer muy bien la farmacodinámica de cada quien y debemos también considerar la farmacocinética. Y aquí vuelvo a resaltar todo aquello que implica dónde se metaboliza el antibiótico, dónde se elimina, si tiene propiedades para llegar bien a diferentes tejidos o si alcanza muy buenas concentraciones en la sangre. Todos esos aspectos son los que debemos considerar para poder optimizar gran parte de nuestros tratamientos antibióticos. Esta y mucha más información ha sido de gran utilidad a cientos de colegas y estudiantes de medicina veterinaria a lograr optimizar sus conocimientos en antibiótico-terapia. Luego de todo esto, permíteme informarte que tenemos una capacitación que te permitirá alcanzar ese éxito terapéutico con los conocimientos e información en farmacología clínica necesarios. Pero si tu intención era únicamente ver este video y ya, pues muchísimas gracias. Pero a aquellos que quieran realmente superarse, tenemos mucho más. ¿Sigues acá? Eso es porque realmente estás comprometido o comprometida en superarte. Y por lo tanto, quiero invitarte a que logres optimizar tu criterio de selección de antibióticos, aunque estés en cero, con el curso Actualización y Nuevas Consideraciones en Antibiótico-Terapia de Pequeños Animales. Ya que si eres médico veterinario y quieres reforzar esos conocimientos en farmacología relacionada a antibióticos y llevarlos hacia la optimización terapéutica, este curso es para ti. O si eres estudiante de medicina veterinaria y quieres comenzar a forjar esos conocimientos en antibiótico-terapia y encaminarlos hacia el camino correcto, este curso también es para ti. Con esto me refiero a que lograrás instaurar tratamientos antibióticos como nadie y de esa manera lograr la optimización terapéutica. Es decir, alcanzar todos los beneficios de ese antibiótico o grupo de antibióticos en el paciente, induciendo la menor cantidad de efectos adversos o nulo. Esta capacitación incluye 6 módulos con más de 50 lecciones pregrabadas, material de estudio, 2 sesiones en vivo y casos clínicos. La oportunidad de participar en esta capacitación tiene un costo único de $47 e incluye su respectivo certificado. Pero espera, eso no es todo. Para ti, que estás realmente comprometido o comprometida, tengo también de regalo el acceso a una masterclass de tu elección al momento de inscribirte en este curso. Y podrás elegir entre AINES en pequeños animales o las consideraciones farmacológicas en pediatría de pequeños animales. Generalmente las masterclass se ofertan por separado, pero traigo para ti esa oportunidad el día de hoy. Así que ya lo sabes, este paquete te incluye el acceso al curso de actualización y nuevas consideraciones en antibiótico-terapia de pequeños animales, que recuerda, podrás optimizar tu criterio de selección de antibióticos aunque estés en cero, con 6 módulos, más de 50 lecciones, 2 sesiones en vivo para resolución de dudas y de casos clínicos, material de estudio y donde también podrás interactuar con otros colegas a nivel nacional e internacional. También incluye su certificado y el ingreso a una masterclass completamente gratuito, en donde podrás elegir entre AINES en pequeños animales o consideraciones farmacológicas en pediatría de pequeños animales. Y créeme, en este curso no pienso guardar nada para mí. Planeo dejar todos mis conocimientos en antibiótico-terapia para tu aprovechamiento. Así que a este punto ya hay básicamente 2 caminos. Uno, donde podrás superarte, hacer conexiones y mejorar o ampliar tus conocimientos en antibiótico-terapia para lograr el éxito terapéutico. Y otro, donde sigue todo exactamente igual. Así que Vetmeku, Academia de Farmacología Veterinaria, te espera.